Únete al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Un feliz día a todos los corazones bonitos que nos sintonizan hoy lunes 30 de agosto de 2021 en nuestro espacio para enriquecer el ser al servicio del corazón a través de la señal de TNO Radio, www.tnoradio.com, y también un saludo a toda mi comunidad de Instagram por @soyandreadip que nos acompañan en este espacio para cultivar cuerpo, mente, emociones y por supuesto poner todo eso al servicio del alma. Este espacio está bajo la dirección general de Caroline Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, ingeniería de sistemas Antonio Calderón, coordinación de operaciones Roxy Materano, control técnico Ariana Ramírez, nuestro CEO fundador Rafael Casela, en la asistencia de producción y canal de YouTube Tay Agostini, en la producción general y conducción de este espacio, esta servidora del corazón, Andrea Dip. ¿Vives atemorizado por tu salud, tu integridad física, tu seguridad, tu situación financiera, tu porvenir y el de los tuyos, tu soledad o tu vejez? ¿Tienes identificados cuáles son tus mayores temores? ¿El miedo y el temor serán lo mismo? ¿Es posible vivir una vida sin ellos? ¿Qué es el temor y cómo en lugar de controlarnos y causar caos, puede comenzar a llevarnos a una vida más consciente, más plena y convertirse en parte importante de nuestro proceso de evolución? En nuestro programa de hoy conoceremos más sobre el temor desde un enfoque espiritual. Recibiremos luces de cómo podemos manejar el temor, aprender a manejar el temor con la extraordinaria psicólogo, consteladora y terapeuta del alma, la doctora María Dolores Paoli, @María Dolores Paoli. Y ya una vez anticipado nuestro tema, les recuerdo que pueden comenzar a hacer todas sus preguntas, colocar allí sus dudas, contarnos acerca de sus temores, todo eso porque los estaremos leyendo para acompañarlos desde la luz, desde toda esa sabiduría que la doctora Paoli siempre tiene tanto que dar. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero es importantísimo darle este espacio a nuestros aliados comerciales. Recuerden entonces que siempre les hablo muchísimo de mi casa de bienestar y es @Espamanos la Trinidad. Espamanos la Trinidad es mi casa de bienestar que está al servicio del corazón, al servicio de manos y pies. Si quieres regalarte un tiempo para tu autocuidado, para tu bienestar personal, allí te pueden consentir, porque así como me consienten a mí, también las pueden consentir a todos ustedes. Y otros que saben de pies, pero específicamente de calzar pies, es Calzados My Love, más de 30 años de tradición calzando a tus pies. Los pueden visitar en su sede ubicada en la avenida Mariño, frente a la Plaza Bicentenaria de Maracay, Estado Aragua, o hacer sus compras online porque tienen envíos para todo el país a través de su cuenta de Instagram Calzados My Love. Calzados My Love, amor a tus pies. Hago la primera pausa, conecto a la doctora Paoli a través de la señal de Instagram porque ya ella está por Zoom a través del www.tnoradio.com. Venimos en breve. Bienvenida a la doctora María Dolores Paoli a nuestro espacio para enriquecer el ser al servicio del corazón. Les cuento que mi invitada de hoy es psicólogo, nada tradicional, me encanta decirlo porque no se quedó solamente con el estudio de la mente, de la psiquis, sino se fue mucho más allá, entendiendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ella se dedicó gran parte de su tiempo, por supuesto, también a investigar, entonces es investigadora, es escritora. Para mí es la mejor consteladora del mundo mundial, ella lo sabe, es lo que creo. Es terapeuta del alma y para mí se ha convertido en una gran maestra y un enorme referente de lo que es la espiritualidad. Yo estoy aquí y esto se me está cayendo, pero bueno, aquí voy. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi doctora, porfa, ábrame el micrófono de Zoom. Ajá. No. Ahora sí, me dice el control técnico que no. Ahora sí. Ahora sí.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, realmente ahora, después de todo eso que dijiste, pues yo me quedo con nada más el nombre de terapeuta del alma, Muy bien. porque realmente sin alma no tenemos vida y sin vida no tenemos experiencia y realmente entender lo que está detrás, esa parte invisible, te ayuda mucho hoy en día a entender el proceso tanto micro como macro, ¿no? Así Y es. de eso se trata, ¿no? Me encanta, me ¿Cómo encanta. opera? Doctora, hace poco tuve el privilegio enorme de formarme con usted en un taller maravilloso acerca del manejo espiritual, ¿no? Desde el enfoque espiritual del temor. Allí pude tener una visión mucho más amplia del temor, de cómo opera en nuestras vidas, de cómo funciona, de cómo se manifiesta el temor y sobre todo recibí y experimenté, porque no es lo mismo recibir, sino pues simplemente tener la teoría, no, tuvimos la oportunidad de recibir y de experimentar herramientas poderosísimas para manejar el temor y la verdad es que desde allí pues comencé a entender el temor como parte de nuestro proceso evolutivo y de cómo este puede cooperar y me pareció que fue tan valioso lo que compartimos allí, pues todos los que recibimos esta formación, que era como muy egoísta quedárnoslos y por eso hoy está usted aquí con nosotros, ¿no? Para ir haciendo como un abreboca y poder compartir con la audiencia de nuestro espacio todo lo que se pueda hablar acerca del temor para generar una nueva conciencia acerca de este. Y me encantaría que empezáramos a desarrollar acerca, desde su visión, ese concepto básico de lo que es el temor y por qué el temor y el miedo no son la misma cosa. ¿Puede contarnos, por favor? Bueno, yo creo que hoy en día, en este momento de la historia de la humanidad y de la civilización, se nos hace imprescindible realmente conocer a profundidad este tema, porque vemos el caos mundial a todo nivel y estamos, lo que yo digo, en una encrucijada, ¿no? Y va a depender de cómo nosotros lo abordemos, cómo lo veamos, nuestras decisiones, nuestro aporte, lo que va a decidir hacia la balanza. Y entonces esta balanza es entre subo mi conciencia y cómo subo mi conciencia, pues me tengo que salir del temor, tengo que minimizar esta emoción para poder ver más claro. O me sumo inconscientemente a una regresión de conciencia, que entonces voy a contribuir al sufrimiento, a la violencia, al abuso, a la descalificación, al estilo que ha prevalecido entre yo me impongo y yo te domino y te controlo. Entonces, esto es importante concientizarlo y por otro lado, entender que el temor es una emoción que yo le digo es materia obligada dentro del camino de la evolución, digamos, todo el mundo lo siente en absolutamente todo el planeta, es universal y tiene el propósito de hacerte despertar. Tu función es crear lo que no eres para que voluntariamente llegues a esto que eres. Entonces, en cambio, el miedo es un instinto y como instinto te protege. O sea, si llegamos ahorita y hay una balacera, pues ¿qué haces tú? Tú te acuclillas, te tratas de proteger debajo de algo porque puede haber, tu sobrevivencia puede estar en juicio, ¿no? Así Entonces, es. esa protección te la genera la adrenalina, el temor. Ahora, como es un instinto, tú naces con eso, ¿ok? Es parte de tu equipaje con lo que viene. Exactamente. Es igual que los recursos. Exacto. Es igual que el hambre. Si no comes, si no le echas gasolina a tu cuerpo, pues hay riesgo de que perezca y entonces el hambre es un instinto que te dice, epa, es momento de echarle gasolina al carro, ¿no? Exacto. O sea, tenemos porque tienes que ir a un objetivo. Entonces, el temor, en cambio, viene de la mente y al venir de la mente, ese es el trabajo, el pensamiento que constantemente te está oscilando y te trampea, que es del pasado al futuro, no dejarte estando en el presente. Si en el pasado te enfermaste y tuviste una situación delicada de salud, y entonces tratas entonces de evadir o de anticipar más bien el futuro,
tengo que cuidarme, no me va a pasar nada, no puedo hacer esto, etcétera, pero estás trayendo la experiencia del pasado para proyectarla en el futuro y no te permite estar en tus sensaciones en el presente. Y eso es lo que hace la mente, te sabotea, te controla, te trampea entre pasado y futuro para que no te des cuenta de lo que eres. Por eso es como un poco arar en el mar, tratar de manejar o aprender a manejar el temor desde la mente que desde el alma, porque si es una creación de la mente, por supuesto, ¿cómo puedo manejarla allí? ¿Cierto? Si tratamos de manejarlo desde la mente, estamos utilizando la misma herramienta con la que lo creamos. Exactamente. ¿Okay? Entonces, el alma es un nivel superior. Muy superior a eso. Y la mente tiene ese propósito, esa función. Yo te voy a hacer vivir lo que no eres para que cuando llegue ese clamor, ay, yo no puedo más con esto. Algo tengo que hacer distinto, ya no aguanto mi vida, estoy cansada de sufrir, estoy cansada de bregar el esfuerzo superior al resultado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un clamor del alma que te dice, tienes que buscar algo distinto. Así es. ¿Okay? Ahí yo creo que el llegar a hartarnos es tan útil, o sea, es decir, cuando ya tú llegas como al llegadero, yo siento que es un muy buen momento, es un muy buen momento porque es como, bueno, ya llegué al llegadero, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde siento que el alma te dice, bueno, ajá, que vamos al siguiente nivel, o sea, como cuando pasaba uno, yo nunca jugué mucho videojuegos, pero cuando jugué, el único que jugué en mi vida, que fue Mario Bros, era pues ir pasando de castillo en castillo, entonces yo siento que llegar a hartarnos es justamente eso, es como, bueno, ahora cómo paso al siguiente mundo, al siguiente reto, entonces es como la invitación, ¿cierto, doctora? Pero la invitación a un despertar, ajá, porque el temor te adormece, es como si hay una nube que tapa el sol y tú nunca ves el sol. Entonces, para ti la realidad es que todos los días son lluviosos, es que todos los días son grises, es que todos los días hace frío y te cuesta salir. O sea, digamos, esa rutina se transforma en una creencia y en una realidad. Pero es la nube que está tapando el sol. Entonces no te llega, cuando mucho empieza a haber un ratito de sol que se cuela por ahí, ¿ok? Entonces el punto es cómo abres para que veas esos rayos del sol. Y la apertura es abrir el corazón. O sea, porque la mente, al ser justamente estar arriba, pues te controla y no te permite sentir, sino pensar y estar en estrategia. Exacto, se paga y se da el vuelto. Entonces es como que te mantiene en el mismo lugar, en el mismo lugar. En cambio, el alma te lleva a ese nivel superior de despierta, no eres eso, no eres ese temor, no eres ese miedo, ese temor o ese. Lo que pasa es que, claro, ahí ya usted nos hizo la diferencia, pero la gente, por ejemplo, ay, el miedo al rechazo, no es temor al rechazo, es temor al fracaso, es temor, porque todo eso es aprendido y eso es algo que de hecho aprendimos en la formación, que los temores son aprendidos. Y de hecho, ayer conversando con mi hermana que vive en Estados Unidos, ella hablaba un poco acerca de la educación que ella le quiere dar a sus hijos que son chiquiticos, ¿no? Y de cómo ella quiere o elige hacerlo diferente a cómo lo hicieron de pronto pues nuestros padres en ciertos aspectos o nuestros abuelos. Y que quedamos como en la conclusión de que el temor se había convertido, sobre todo en los tiempos de la antigüedad, tanto de mis abuelos, de mis padres, e incluso la forma en la que fuimos criados nosotros, como en una estrategia educativa. Es decir, como en la manera de orientarte y cómo nos llevaron, por ejemplo, a temas como la sexualidad, por ejemplo. Cuando nos hablaban de la sexualidad, utilizaban el temor como estrategia y era como evitar de pronto las consecuencias de una mala sexualidad. O sea, quienes recibíamos orientación, la hacían, era una orientación desde el temor, nunca era una orientación desde la sabiduría, desde la luz, desde la reflexión, desde toda la ganancia que, por ejemplo, te puede llevar a vivir una sexualidad plena. Entonces, desde chiquitos íbamos siendo programados en diferentes temas.
yo digo ahorita la sexualidad, pero por ejemplo la socialización, el aventurarnos a cosas diferentes, todo era ten cuidado, haz esto, no hagas lo otro. Y de hecho usted trabaja esa parte en la formación. ¿Cómo dejar de utilizar el temor como estrategia educativa en un momento histórico donde necesitamos más bien conciencia, reflexión y ampliación de posibilidades? Ha dicho la palabra reflexión. Cuando hay reflexión se va a algo más profundo, ¿ok? Y nos salimos del piloto automático. Así es. Y cuando nos salimos del piloto automático, o sea, estamos en la mecanicidad del hacer. No sabes por qué lo haces, aprendiste a hacerlo así, o te dijeron que era así, y tú repetiste, pero no elegiste. Y por eso la base de sustentación cultural, religiosa, educacional, es temor y culpa, que son esas dos emociones que te controlan y te hacen que tú cedas tu poder a algo más allá que tú. Entonces, ¿cómo hacemos para pasarnos de un lado a otro? Tiene que haber esa reflexión y tienes que ir al sentir. Y lo primero que sientes que está a la vista son tus 5 sentidos. O sea, tus sensaciones, tu percepción es sensorial, lo que hueles, lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, lo que sabes. Entonces, esas sensaciones te conectan con tu cuerpo que te permite estar en el presente. Entonces, es una forma inicial donde uno es como ataja el pensamiento, déjame sentirlo. Me encanta. Porque la función del temor es que tú abras tu corazón. ¿Okay? Pero como estamos en la diatriba, en ese maratón constante de pensamientos uno tras otro, pues estamos en el apúrate. Así es. Y en el apúrate no hay pausa, no hay presencia, no hay sensación, se atropellan los pensamientos y el hacer se magnifica. Y aquí se trata por qué tú tienes que sentir, porque el ser se contacta a través del sentir, no del pensar. No del saber, eso es tan importante porque es que nos quedamos en el concepto, en el conocimiento, en lo que mentalmente tenemos, en lo que hemos aprendido y tratamos de conseguir las respuestas aquí y no están aquí, lo acaba de decir, está en el sentir, en esa conexión y la verdad es que me encanta que lo toque porque es que a veces nos llenamos de una cantidad de información y que creemos que allí están las respuestas y resulta que lo está diciendo plenamente en el sentir, ¿no? En esa conexión con el aquí y en el ahora, donde yo puedo generar entonces esa reflexión, donde yo puedo realmente cuestionarme esos temores que tengo y cómo estos, en lugar de adormecerme, como bien decía, me pueden más bien ayudar a abrir el corazón. Entonces, doctora, ¿para qué sirve el temor? Pero espérate, yo quisiera hacer una aclaratoria aquí, porque el saber es distinto al conocimiento, ¿ok? Y entonces el conocimiento es el cúmulo de conceptos intelectuales que te llevan una lógica y un razonamiento. ¿Okay? El saber tiene que ver más con la sabiduría, ¿no? Entonces es conocer, el conocer es intelectual, el saber es realizar. Importantísimo la diferenciación. ¿Okay? Entonces no confundamos conocimiento con sabiduría. O sea, porque la sabiduría es del ser, el conocimiento es de la mente. De la mente. Entonces, esto vale la pena hacer. No, me encanta que la haya aclarado porque es ciertamente así es, y me encanta que lo haya aclarado porque es que justamente cuando tenemos los conceptos claros podemos tomar incluso siempre mejores decisiones. Entonces es así, la sabiduría corresponde, el saber a la sabiduría y el conocimiento pues a todos esos conceptos y a todas esas cosas que nos pueden servir de referencia pero que no nos sirven para conectar con esa inteligencia superior o esa inteligencia que ya incluso vive en nosotros, ¿no? Y que nos puede guiar muchísimo si permitimos, como usted bien decía, conectar con la presencia, ¿no? Doctora, ¿qué podemos decirle a toda la gente que nos acompaña acerca de la función del temor? ¿Para qué sirve el temor? ¿Por qué? Porque usted bien lo acaba de decir, el temor siempre nos va a acompañar. Mientras estemos con vida, mientras respiremos, mientras estemos en esta experiencia humana, el temor siempre va a ser un caballero que nos acompañe. Entonces, entendamos para qué nos sirve. El temor es como si estás en un sueño.
Y en el sueño tú no sabes realmente quién eres, ¿no? Entonces, pero lo estás viviendo. Y mientras sucede, tú crees que eso es real. Entonces, el temor es lo que te te ayuda a evadir la realidad, lo una que ilusión. no es. Exacto, es parte de la ilusión. ¿Y cuál es la función? Ir a eso más profundo, como vivimos en un mundo de dualidad, o sea, antes, después, día, noche, etcétera. Entonces, la dualidad te hace ver, tú tienes que vivir el día para que llegue la noche y vives la noche para que llegue el día. Entonces, estás viviendo el temor de lo que no eres, de lo que te opaca, para que tú puedas despertar al día a realmente ver cómo son las cosas distintas, ¿no? Entonces, la función es, a través de la dualidad, llegar a esa unidad. La función es, a través de negarte lo que es, encontrarte. ¿Okay? Y en ese encuentro tienes que ir a profundizar, es salirte de la dimensión de la forma, por así decir, para ir a la dimensión de tu ser. ¿Cómo se hace eso? En ese despertar es paso a paso, es sumando recursos, alerta, presencia en la acción, o sea, es a través de la quietud para darle cabida. Eso es igual como si tienes un cuadro, ¿ok? El canvas primero está, ¿ok? Lo que tú le pones, la pintura, la expresión de la forma para que haya una figura o algo, es lo que estás pintando. Pero el canvas no se ve por la pintura. Aquí en este momento que tú estás llegando, es cómo yo logro conectar con ese fondo que es lo que verdaderamente soy. Función es, aprende por opuesto para que realmente logres a voluntad consciente contactar con lo que es. Y en eso hay dos condiciones. Coraje, ¿ok? Coraje, para tener coraje se necesita un corazón abierto. Además, la palabra coraje viene de cœur francés, por lo tanto se necesita. La función es abre tu corazón y voluntad. Y tanto la voluntad como el coraje necesitas sentirlo, necesitas sentir la fuerza. Ok, doctora, vamos a hablarle un poquito aquí a la gente que nos acompaña. ¿Cómo abrir el corazón? Porque a veces cuando hablamos de abrir el corazón, la gente siente temor, porque dice, no, pero es que yo lo abro y salgo herida, y realmente quiero que amplíe un poquito o explique un poquito acerca de ese término de abrir el corazón. Me toca hacer el corte, pero entonces esa pregunta queda pendiente para luego al regreso, ¿de acuerdo? Ya venimos con más aquí al servicio del corazón a través de la señal de www.teneoradio.com. Seguimos de vuelta aquí al servicio del corazón, un espacio para cultivar cuerpo, mente y emociones, para ponerlas al servicio del alma, al servicio de un propósito, al servicio del corazón. Hoy con la doctora María Dolores Paoli, conversando acerca del temor, y dejamos pendiente esa pregunta acerca de cómo abrimos el corazón, ¿no? Porque hay muchas personas que cuando escuchan abrir el corazón sienten temor, y si el abrir el corazón es la solución para ir entonces trabajando ese temor, ¿cómo abrir el corazón me puede causar temor? Entonces, aclarar un poco el término y qué implica abrir el corazón, doctora. Si tú abres el corazón y no tienes otros recursos, pues vas a actuar desde la misma frecuencia, ¿ok? Y entonces hay un riesgo, un peligro. Realmente cuando el peligro tú te contraes. Entonces, yo quiero abrir el corazón, pero yo no suelto, ¿no? Estoy agarrada. Entonces es muy difícil conectar. El abrir el corazón es primero sentirte seguro que vas a hacer algo distinto. Y luego contactar con una fuerza de vida. Y un aspecto que te ayuda en ese abrir del corazón es la intuición. Porque la intuición es algo que viene del ser y no de la mente. ¿Cómo las personas aprenden a escuchar su intuición? O sea, oriéntenos un poco de cómo dejamos de escuchar a la loca de la casa y confundirla con la intuición. ¿Cómo podemos hacer eso?
Generalmente la intuición viene a través de los sentidos. Tengo un pálpito en el corazón, ¿ok? O, ay, esta persona me cayó tan mal como una piedra en el estómago. Es tu intuición Hay que se un no está sé qué, diciendo ¿verdad? algo. Una sensación Exacto. de Ay, como se me un paran los pálpito. pelos de Ajá, punta con esto. así Okay. es. Hay una corporalidad y una sensorialidad que está muy ligada, que es como un síntoma de esa intuición, ¿no? Entonces, pero cuando estamos aquí tan revoloteados en este maratón, no nos damos el permiso de sentir nuestro cuerpo. Entonces, para eso necesitamos calma. Para eso necesitamos pausa. Si te estás hablando aceleradamente, trata de tomar espacio entre una palabra y otra, intervalos, porque en ese espacio, microsegundos, es donde necesitamos ir nutriendo para que haya mayor espacio para que tu ser te dé la fuerza. Entonces, cuando es la fuerza para abrir el corazón desde el ser, hay una seguridad. Cuando es desde la estrategia, bueno, déjame ver, abro un poquito y vuelvo a cerrar. Entonces, estás en ese vaivén. Y generalmente cuando tú dices, bueno, ¿cuál es lo que más hemos sentido que nos lleva a depurar y limpiar el corazón? El dolor. Aquello que no hacemos por reflexión, la vida nos los coloca a través del dolor, porque el dolor es la resistencia a aceptar lo que es. Entonces, un aspecto de abrir el corazón es la aceptación y la entrega a algo superior. Cuando es a algo superior, yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Desde el punto de vista operativo, acá en tercera dimensión, pues busca modelos que te indiquen cómo, busca recursos, busca contención con otras personas, por ejemplo, cuando tú sabes que tú no eres la única que lo estás sintiendo, sino todos lo estamos sintiendo, y nos contenemos y ayudamos, pasamos de ser víctima del temor a ser contenedores, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una unidad que me sostiene para él. Y desde el mundo invisible, lo que nosotros decíamos, rezamos, pero una cosa es rezar automáticamente, Dios te sabe, ¿okay? A rezar desde el corazón, porque no hay ruego que no llega al espacio, que si no es dicho con honestidad, con autenticidad, no tenga respuesta. Lo que no tiene respuesta es la mecanicidad de la mente. Entonces son recursos que te permiten tener baluarte, tener apoyo para poder abrir el corazón. No te sientas sola, busca ayuda, busca modelos, conéctate con tu parte sensorial y agarra de arriba a aquello superior que te pueda ayudar para eso. Importantísimo, wow, está dejando valiosísimos tips, pero por supuesto todo mucho más ampliado, lo vamos a poder ver, o bueno, ya quienes quieren por supuesto hacer la formación próxima que llega, lo van a poder desarrollar, experimentar, así como todos los que fuimos parte de esta formación. Doctora, háblenos acerca de la fecha de esa formación que ya viene, que está en puerta, acerca del manejo del temor espiritualmente, cómo pueden acceder a esta formación, qué necesitan, porque a veces las personas dicen, bueno, quisiera ser parte, pero siento que esto no es para mí. ¿Para quién es esta formación? ¿Qué, en caso de que sientan que es para ellos, qué deben hacer? Desde el punto de vista, yo creo que es para todo el mundo, pero no es para mí. Evidentemente, cuando estamos en ese apúrate, en el hacer, en el corre, entonces estás, digamos, en el objetivo, ¿no? O sea, hacia dónde quiero ir, hacia la meta. Entonces, bueno, estás en esa autopista, pero la vida tarde o temprano te va a parar en esa autopista, ¿ok? Y generalmente te para ante situaciones, ante retos que no puedes manejar desde la mente, que tienes que ir hacia allá.
Y ahorita tenemos un reto planetario, por lo tanto todos, absolutamente todos, requerimos vernos hacia adentro para tener recursos y aportar algo distinto en nuestra vida y en el entorno también. Entonces, la razón de por qué es espiritual es porque si tratamos de manejarlo con una fórmula, 2 y 2 son 4 y si le agrega 2 son 6, así va, entonces estás utilizando el mismo recurso de la mente. Entonces, ¿qué hacemos en un taller que esta vez es online? Podemos conectarnos de cualquier parte, de la comodidad de tu casa, y sin embargo, bueno, tú lo viviste y cómo si se logra conexiones de hacer ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Es primero darte un espacio de contención donde puedas verlo. Luego, en mi taller yo siempre trato de explicar de forma que los conceptos queden claros para que la mente se quede tranquila, para pasar al sentir, al sentir. Y el recurso espiritual es ayudarte a abrir espacio a algo mucho más grande, a una vastedad mayor, que al ser guiada, pues si la sumatoria de las personas que estén se abre en un espacio de quietud. Entonces, realmente, no sé si te acuerdas que yo doy un kit de primeros auxilios. Así es, maravilloso. Por eso les digo que no es solo recibir la herramienta o el kit, sino experimentarlo, porque realmente eso es parte del taller y que es lo que me parece aún mucho más poderoso. Pero no te quedas en la teoría, sino en la experiencia, en sentirlo. Exacto. Y el kit de primeros auxilios es lo que ya tienes que puedes aplicar cuando empiezas a reconocer. Ay, mira, ¿cómo lo reconozco? Mira, cada vez que reacciones y hables golpeadito y estés de mal humor y te pongas impulsiva y trates de descalificar al otro, de ensuciar, criticar, estás en el temor. Estás en el temor. Entonces, todos, de acuerdo con distintos roles, nos paseamos por eso. El asunto es cómo le bajas el volumen. Porque al bajar el volumen ya no tienes el aturdimiento de la mente, sino comienzas a ver algo distinto. Y al ver algo distinto, entonces comienzas a como una pieza del rompecabezas, ¿no? Que ves, mira, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro, y entonces armas tú con rompecabezas desde tu ser y no desde la personalidad. Entonces, el identificar, reconocer, para luego aplicar algo distinto, es lo importante. Y por eso tenemos 3 módulos. ¿El por qué 3 módulos? Porque necesitas el sentir. Necesitas asimilar e integrar lo que vas viendo en la materia. Son de 2 horas y media cada uno. Entonces, déjame practicar esto, a ver qué me funciona. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Necesito pulirlo. Entonces, hay tiempo en una semana que tú puedas llevarlo a tu cotidianidad para que luego puedas regresar con tu vivencia a compartir y a agregarle más recursos. Importantísimo, doctora. Que aquí cuando usted hablaba acerca justamente de cómo reconocíamos el temor o cuando estábamos en temor, porque bueno, ya sabemos que el temor es algo que hemos aprendido, que nos va a acompañar durante toda nuestra experiencia de vida para poder pasar por lo que no somos lo suficiente y llegar a lo que realmente sí somos, ¿no? Y esto es importante y me encantaría que aquí pudiera ampliar un poquito más. Se esconde mucho. Y entonces no te lo consideras. Eso es normal. Eso es normal que nos hemos habituado, porque nos habituamos más fácilmente a la oscuridad que a la luz, ¿no? Es que lo entonces, que no se puede ver no se puede cambiar, o sea, no hay manera de reaccionar, es que lo haces con tanto automatismo que tú sientes que eso es parte natural, hasta que un día algo te hace ver y darte cuenta que no es así. O sea, ahí es cuando comienzas a refutar, pero sí es verdad, lo he hecho toda la vida así, o he pensado toda la vida esto, o he sentido toda la vida esto con respecto a esto otro, pero ya no lo quiero sentir así. Entonces, poder pasar a esa verdad, a eso que se siente desde el amor y no desde el temor, no es fácil, doctora, es el trabajo de la vida, porque todos tenemos que pasar por allí.
Por eso digo, es materia obligada en el camino de la evolución. Pero si no, empieza a observarte, en la observación, en esa reflexión, cada vez que criticas, que enjuicias, que dudas, que descalificas. ¿Y cuál es la conducta que va con eso? O comes mucho, o trabajas en exceso, se toma licor, o drogas, o criticas mucho al otro. Todos esos son síntomas que te están escondiendo tu temor. Entonces, y sobre todo la victimización, ¿verdad, doctora? ¿Cómo la relación entre el ser víctima y el temor? Háblenos un poquito acerca de eso, porque es que yo siento que cuando estamos en víctima nos cuesta demasiado llegar a entender ese temor que sentimos y cómo podemos trascenderlo. La víctima se caracteriza por una autodesvalorización, ¿ok? En la víctima, alguien se llevó tu poder, no pudiste hacer nada con la situación y te quedaste con un menos y no con un más, ¿ok? Entonces, ese es el típico ejemplo de que estás en el yugo del temor, porque no te permite ver más nada. Entonces, la víctima... ahí siempre hay que tenerle cuidado con las víctimas, porque las víctimas se sienten en el derecho de agredir. Por total, a mí me agredieron, entonces yo lo que hago es agredir al otro y yo me defiendo agrediendo, ¿no? Y la víctima atrae un perpetrador. Pero el punto es, cuando tú eres víctima del temor, el temor no te deja ver más nada. Y generalmente, ¿qué ocurre? Un pensamiento repetitivo, obsesivo, de lo mismo, que seguramente estás en la mente, no en la sensación del momento. Entonces, ¿cómo pasas de la víctima para ir a sentirlo, pero con menos intensidad? Tienes que atajarlo, reconocerlo. Hacerte responsable. Este es mi menú, este es mi guión. Sí, a mí me pasa eso. Y me pasa cuando soy hija, y me pasa con mi amiga tal, y me pasa con mi jefe. No, con mi marido no me pasa. Empiezas a ver en qué rol te sucede más frecuentemente, cuál es el detonante, cuál es el pensamiento promotor. Es como comenzar a determinar ese patrón que se va repitiendo en mi vida una y otra vez, y no tiene que ver con los demás, porque si me pasa con el jefe, me pasa con el marido y me pasa con los hijos, ya va. O sea, no todo el mundo puede estar equivocado, ¿no? Exacto. Pero es desde qué ángulo estás viendo ese reto. ¿Okay? Y entonces, que generalmente, porque entonces cuando estamos tan atemorizados preferimos culpar al otro, el otro es el culpable, para no responsabilizar. ¿Okay? Así es. Entonces, ese pasar de víctima a contenedor, cuando te das cuenta, cuando empiezas a reconocer y a asumir, es cuando empiezas a soltar el yugo del temor. Entonces, ¿qué hacemos en esta formación? Es tratar de irnos paso a paso. O sea, tú sabes cómo es, Andrea, paso a paso. Paso a paso. No puede ser apurado. Agarradito de la mano, paso a paso. Exacto, paso a paso. Ir a hacernos amigos del temor, a intimar con ese temor, a ver qué pasa con esto que te quiere decir, qué te viene a enseñar, qué te está mostrando, es ir a esa profundidad. Y entonces cuando tú aprendes los recursos a estar con el temor y no darle todo el poder y verlo desde otro estilo, entonces comienza eso a bajar. Y el punto es, si baja el volumen, entonces tienes más espacio para tu propia decisión. Así es. Es como, ¿sí? como el temor yo lo vi así, ¿no? Yo lo sentí así justamente cuando tú hablas de aprender a relacionarte con el temor, es dejar de darle el volante al temor para comenzar a sentarlo de copiloto y decirle, bueno, tú vas a estar aquí conmigo toda la vida, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, vamos a conocernos, vamos a intimar, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, porque yo necesito ser presencia, estar en la presencia, reconocer mi esencia, reconocer mi luz, porque ahí está mi evolución.
pero tú me estás ayudando a verlo. Entonces, cuando yo lo entiendo así, eso fue, digamos, parte importantísimo del aprendizaje. Saber que va a ser un aliado, porque el temor te va a ayudar a pasar por esa, como bien decía ella, la doctora, la ilusión de todo lo que no eres para llegar a lo que eres, para llegar a la luz, a la presencia, al amor, a toda esa verdadera esencia que somos, pero lo necesitamos como parte de justamente esta experiencia que llamamos vida, ¿cierto, doctora? Sí, y hay unos aspectos importantes que quisiera contestarle a una persona. El temor no es fortalecido por la mente, es creado por la mente. Exacto. Pero hay otra variable que influye, que es toda la parte transgeneracional. O sea, si nuestros antepasados realmente vivieron, les tocó muchas situaciones de grandes retos, de sobrevivencia, ¿ok? Y eso está también en nuestro ADN. O sea, porque si es materia obligada de la evolución, está. Entonces, por eso es que a veces somos como velcro para las cosas malas y teflón para las cosas buenas, porque no nos las creemos, ¿no? Entonces, esa parte de esa lealtad, bueno, yo no puedo tener lo que mis antepasados no tuvieron, pero si tú despiertas y subes la conciencia honrando lo que les tocó a ellos, tú puedes, a través de tu trabajo, también asistir a tu alma familiar, a esos ancestros que aunque no están presentes, puedes asistirlo. Cuando tú haces tu trabajo, el efecto es 7 generaciones adelante y 7 generaciones atrás. A mí me encanta eso que está diciendo, porque es liberador. O sea, cuando tú lo trabajas en ti, estás liberando a tus 7 generaciones futuras de eso, de ese temor, de esa inhabilitación del corazón, lo diría yo, porque es que es justamente eso. O sea, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, en mi caso, bueno, y lo hablo porque es algo que me ha tocado y que me ha tocado trabajar mucho, lo que es la parte de la codependencia emocional, entender primero que no sabía ni siquiera todo lo que ese gran temor de estar sola, de llevar una vida en la que me tenía que hacer responsable de mí y no de los demás. Comencé a darme cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Y cuando yo, a partir de muchas experiencias que por supuesto tuve, pero también que lo he venido trabajando justamente con las constelaciones familiares que hace la doctora Paoli, me he dado cuenta la importancia de tu propio crecimiento, la importancia de liberar en ti, de romper en ti todas esas creencias y todos esos temores, bajarles ese volumen para que entonces sean tus futuras generaciones las que se beneficien de esa gran liberación, porque creo que de eso se trata, de que si ya, como bien decía la doctora, vienen todas esas cargas familiares biológicamente incorporada, toda esa información ya está en mi sistema e incluso los temores, pues entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros nuestro propio crecimiento y nuestra propia evolución, porque liberándonos nosotros liberamos a los demás. Pero ¿por qué eso, no? Porque tu alma forma parte de tu alma familiar. No estamos separados, esa es mi vida, que no estoy conectado. Es como una gran red de pescadores, ¿ok? Cada uno tiene un nudito y esa red conforma la vida de esta alma. Entonces, así como tú influyes a través de la honra, el reconocimiento hacia tu alma familiar, también influyes hacia el colectivo. Lo que tú haces, lo que tú decidas, también influye el entorno, porque es parte, todos somos parte, venimos de la misma unidad, venimos de la misma esencia, teniendo billones de experiencias distintas cada uno, ¿no? Entonces, lo importante es como reconocer, ok, yo no voy sola a cambiar el mundo, pero la sumatoria de nosotros, de los cambios vamos a aportar y abrir un espacio, que es lo que llamamos el proceso cuántico, o sea, el punto de que se va a cambiar la balanza hacia otro lado. ¿Y qué sucede en este momento de caos? Si nosotros nos sumamos en lo personal, aportamos con nuestra forma distinta de manejarlo, entonces también vamos a impregnar esa frecuencia, esa vibración en el entorno para crear que seamos más y el periodo de caos se achique.
Si no lo evitamos, se disminuye. Si no lo eliminas, le bajas el volumen y entonces mucho más agradable, porque entonces estás más en la armonía que en la batalla. Me encanta, doctora, me encanta. Definitivamente el cambio del mundo viene producto de ese cambio personal que todos podemos sumar. Si todos hacemos ese cambio personal, ese cambio individual, esa elevación de conciencia, como bien decía la doctora, en lugar de elegir la regresión de conciencia, elegimos justamente ampliar nuestra conciencia, despertar la conciencia. Despertar la conciencia, tal cual. Podemos cambiar entonces, el mundo. Pero hay una cosa que es importante. No autocriticarte, cóntale porque yo no sé esto antes y mira todo lo que fue mi vida y fue un desastre, y entonces te enjuicias tú, ¿ok? Y enjuicias al otro, entonces estás utilizando lo mismo, el mismo mecanismo, ¿ok? Claro. Por eso es que es importante reconocer y darte cuenta. Y también sucede con lo sistémico, con lo transgeneracional. La honra hacia los demás, el agradecer, ¿ok? Y el agradecimiento aquí es simplemente la oportunidad de ver más profundo, de ver esa luz, ese rayo de sol ahí, en esa persona, ¿ok? Y en ese agradecimiento conectas con la unidad. Me encanta. Entonces, pero es como, no es otra persona a que tú estás agradeciendo, es agradecer lo que eres, ese ser, esa luz que está en absolutamente todo, y por lo tanto, cuando tú lo reconoces, se expande, se ilumina, porque la oscuridad no puede ser batallada, sino iluminada. Me encanta, doctora. Ay, doctora, hemos llegado al final de nuestro espacio, pero yo siempre encantadísima de aprender de usted, de su luz, de su sabiduría. Me encanta que toda esta audiencia se haya podido nutrir de parte de lo que recibimos en esa formación maravillosa, que recuerden, se repite, se va a volver a hacer para todos los que deseen ser parte de ella el 8 de septiembre, ¿verdad que sí, doctora? El miércoles 8 de septiembre a las 6 de la tarde, 2 horas y media, vamos a tener 3 módulos, 8, 15 y 22, que se van a hacer por mis redes, @MariaDoloresPaoli, me pueden contactar para el taller, o por mi correo mdpaoli@gmail.com. El punto es, atrévete a hacer algo distinto por ti. O sea, deja ya de darle el poder a lo que los demás te dicen que debe ser, y asume, y vas a asumir. Y en este caso tú lo puedes decir, es asumir más desde la profundidad y el amor que desde la resistencia o el rechazo, ¿no? Así es, doctora. No somos temor, somos amor. Esa es nuestra esencia. Así que todos están invitados. Gracias, doctora. Para mí ha sido un honor, como siempre, tenerla. Quiero seguirla teniendo aquí en este espacio. Usted sabe cuánto la amo y la adoro. Nos seguimos viendo usted y yo, porque bueno, yo realmente creo que parte importante de este despertar de conciencia es entender que tu crecimiento personal, tu transformación y tu evolución está en tus manos, no está nunca en manos de otro. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de seguir creciendo y ampliando y despertando nuestra conciencia, pues nos pegamos a personas bellísimas como la doctora Paoli, no la soltamos ni un poquito. Gracias. Así que pero bueno. Lo que tú dices, esa decisión es tuya, Así es. ¿ok? Y no es de los demás. ¿De qué depende la decisión? Y que lo hagas a voluntad consciente, porque si no, va a venir el reto, va a venir el dolor, va a venir el sufrimiento para que suelte. Tal cual. Así es, yo soy de las que cree que viene la prueba y la prueba a veces viene chiquitica, pero si tú la quieres esquivar,
prepárate, porque la que viene reforzada. Y si la quieres seguir esquivando, la siguiente viene marca Acme. O sea, no saben, o sea, la cosa viene y entonces, claro, en lugar de ir esquivando las pruebas y haciéndonos los locos, porque la vida es justamente para aprender y traer al consciente, pues entonces vamos a hacernos cargo de nuestro crecimiento, de nuestra evolución y de comenzar a ver la lección y la bendición en cada uno de esos temores, en cada una de esas adversidades que son parte de la vida. Gracias a todos por estar con... Ajá. Tal cual. Me encanta. Gracias, doctora. La quiero un montón. Gracias a todos los que nos acompañaron. Me despido a través de la dirección general de Carolyn Méndez, dirección de producción Brian Agros, ingeniero de sistemas Antonio Calderón, coordinación de operaciones Roxy Materano, control técnico que lo hizo muy bien debutando Ariana Ramírez, nuestro CEO fundador Rafael Casela, en la asistencia de producción La Dulce Tai Agostini, en la producción general y conducción de este espacio, esta servidora del corazón, Andrea Dip. Gracias a todos un montón por acompañarnos a través de la señal de TNO Radio y a través de mi cuenta de Instagram, @soyandreadip. Gracias, doctora Paoli. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Espamanos La Trinidad. Calzados My Love. Amor a tus pies. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.